Y hoy estamos en el zoológico más grande de Venezuela. Y hoy tenemos una nueva aventura, estamos en Venezuela, específicamente en Caracas, y hoy vamos a visitar uno de los parques más importantes, que es el zoológico de Caricuao. Tiene más de 634 hectáreas y esto es muy interesante porque no es un zoológico común, sino que ya de esas 634 hectáreas se usan 534 para la fauna silvestre, o sea, es como algo ecológico realmente. No se utiliza todo como zoológico, sino solo una partecita, porque realmente las 534 hectáreas restantes están dedicadas a la conservación de las especies y del fauna. Esto yo no lo sabía, la verdad me pareció bastante interesante y súper lindo. Yo creía que era como un zoológico común, pero no. O sea, realmente están enfocados en cuidar a las especies, y algo lindo que tiene este parque también es que es uno de los primeros zoológicos que fue construido en base a no jaulas. Como pueden ver un poquito, está abierto. Enfocaron más la libertad de los animales y no tanto en que estén encerrados como tal. De hecho, hasta las aves tienen hasta la libertad de salir si quieren. Vean esas guacamayas hermosas que hay. O sea, ellas están totalmente libres por todos lados. Y ellas mismas deciden venir aquí porque las alimentan, o sea, por suerte tienen comida y están bien cuidaditas. Miren qué graciosos son esos patos, o sea, tienen como una cosita en la cabeza que pareciera que tuvieran como una peluca o algo así, o sea, siento que son demasiado preciosos. Y algo muy lindo que tiene este zoológico es que puedes conseguir como monos por todos lados, son súper lindos, pero dicen que hay que tener cuidado porque son muy ladrones. Como estamos aquí atrás, aquí podemos ver varios que van caminando, vamos a ver si los podemos enfocar bien, pero vean qué hermosos son. Terribles, están por todo el parque y puedes alimentarlos, pero puedes alimentarlos con zanahorias y cosas así. Ellos tienen un vaso que se robó de un jugo de alguien, pero son totalmente hermosos y están totalmente libres. Allá hay más por todos los árboles. Y ese tiene un monito arriba. Miren, la del vaso tiene un monito arriba. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué cosa más bella! ¡Qué lindo! Pero él no es de aquí, él no es de esta hábitat. ¿Qué haces tú aquí tan lejos, mi vida, de tu casa? Y algo que realmente me impresionó y que nunca me esperé conseguir aquí fue a este animal hermosísimo que es un mapache. Y la verdad es que es totalmente hermoso. Nunca había visto uno en persona y me parece que es precioso, precioso. Me da cosita porque está todo solito. No tengo ni idea de qué hace un mapache aquí en Venezuela. Sé que no debería de estar aquí encerradito, pero quizás lo rescataron de un cautiverio. Hay que averiguar. Este parque está dividido en 7 etapas, que en una parte están los monos, en otra parte están que sí los venados, en otra parte están que sí el tigre, y así vamos a ir poco a poco explorando todo, porque es realmente enorme. Secreto muy lindo que tiene este parque es que hay un hipopótamo, y es muy especial porque este hipopótamo se llama Guaro y responde a su nombre. Y este es el hipopótamo famoso, mejor conocido como Guaro, que sale cuando lo llamas y se acaba de esconder. Estaba afuera porque estaba el cuidador aquí arriba. ¡Míralo, míralo! ¡Ay, qué hermoso! O sea, él realmente entiende que cuando le dicen Guaro, él puede salir porque ese es su nombre. Así lo llama a su cuidador para avisarle que va a comer. Mira, está por allá, mira la esquina. Las burbujas, mira las burbujas. Sí. ¡Guaro! Míralo, mira dónde es. ¡Qué lindo! No puede ser que uno lo llame y salga. Se llama Guaro, es un hipopótamo. ¿Viste que sí sale? ¡Qué lindo! ¿Viste que salió? Sí. Qué risa que sabe que se llama Guaro, ¿verdad? Sí. ¡Guaro! ¡Míralo! Ay, no, lo amo. ¿Viste? Que te estoy escuchando, pero déjame en paz. Qué bello, ¿verdad, mami? Sí. La cantidad de muros que hay, qué locura. Horrible, mira para allá.
Este parque fue inaugurado el 31 de julio de 1977 y es súper lindo porque se convirtió en uno de los parques más importantes de aquí de Caracas. Y aquí no solo hay animales salvajes, sino que también se enfocaron muchísimo en demostrar la fauna silvestre de aquí de Venezuela. Y la verdad, te sientes como en la naturaleza totalmente porque vean la cantidad de árboles que hay. O sea, este es uno de los pulmones más grandes que tiene Caracas, los pulmones verdes. Y como pueden ver, muchas personas vienen para acá a hacer picnic y a pasar el rato totalmente el día así en este parque. O sea, este parque no está enfocado solo en el zoológico, sino que las personas también vienen a pasar un rato diferente, a tener más contacto con la naturaleza, a salir del caos de la ciudad y a relajarse un poquito. Y también para que los niños tengan como un lugar donde correr y compartir, como pueden ver, están totalmente felices y entonces eso es algo positivo de aquí. Lo que sí es que vénganse con zapatos cómodos porque es enorme y tienes que subir bastantes lugares que te quedas hasta sin aire. Y a medida que vas caminando te puedes conseguir monos por el lugar. Vean, por allá hay uno, aquí. Ya estoy cansada y ni siquiera vamos por la mitad del parque. Como ya les dije, este parque está dividido en sectores. Por allá está el sector de los felinos y ahora vamos a pasar a otro sector que es el de donde están las vacas. Ay, me cansé. Miren los monos. Estoy impactada lo grande que es porque yo tenía prácticamente, no sé, unos 15 años sin venir, sinceramente. Entonces está muy lindo. Y algo que tiene este lugar es que estás muy cerquita de los animales, o sea, literalmente lo tengo aquí y lo puedes tocar y todo si quieres. Son enormes, o sea, realmente imponentes. Las personas traen zanahorias y puedes dar zanahorias. Uy, esa lengua áspera, loco. Miren este, qué gracioso es. Ya están tan acostumbradas a que les den comida que están buscándola, o sea. Ya te voy a comprar. Vamos a ver dónde se pueden comprar zanahorias para darles. Y ese peinado fashion. Y aquí venden zanahoria para que puedas alimentar a los animalitos que salen. No sé cuánto salen. ¿Cuánto salen, mami? 60 bolívares. Lo mismo que la entrada. Vean esos ponis. Bueno, vamos a partir el dos para que brinda. Toma, zanahoria. El tamaño de esos ponis me vuelve loco. O sea, es como literal un caballo miniatura. Vean eso, qué hermosos son. Qué lindos. Dejen al chiquitico. Ya va. Y sobre la Esto tiene un montón allá. Y toda la parte de granja me quedé impactada de lo grande que es. Es la zona más amplia que tiene, pero es súper divertida. Los animales son súper lindos, se te acercan muchísimo y termina siendo bastante entretenido porque puedes alimentarlos, puedes comprar zanahorias y darles zanahorias. Entonces es un paseo súper lindo y la verdad súper relajante. Los burros para mí son uno de los animales más lindos. Vean esas caritas que tienen todas tiernas. Ellos son como... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! Ah, ¿se salió? Sí. Este zoológico hace unos años había tenido como una pequeña crisis y por suerte pudo ser recuperado por los vecinos de la zona. Y hoy realmente se puede decir que está bastante cuidado. La verdad es que está súper lindo. Me impactó realmente, no sabía que iba a estar tan bonito y que los animales están bien cuidados, sinceramente. Están gorditos y están muy lindos. Ya de este lado están los caballos. Vean qué hermosura de caballo. ¡Ay, mira que bien hermoso! Vamos a ver si le podemos dar una zanahoria. Ven, guapo. Hola, guapo. Le gusta a mi mamá. Mi mamá trae todos los animales, es increíble, es hermoso. ¡Qué guapo! Toma, hermoso. ¡Ay, qué hermoso! Ese pelaje que tiene, una belleza. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Estás bravo? Toma otro. Cosa más cuchi que he visto. Estás obesa tú. Mira la otra, mírala qué bella. Ese es mini, mamá. Igual tienen su comida.
son báquiros. Mira, báquido de cortear. Algo que a mí me encanta, por ejemplo, de aquí, de Caracas, es que tú por donde estás caminando puedes conseguirte con esta vista espectacular de las montañas. O sea, realmente hay montañas por todos lados. Y a mí se me había como olvidado, y cuando regresé dije, wow, esas montañas son demasiado espectaculares. Y algo que valoro muchísimo es el cielo. O sea, está siempre lleno de unas nubes muy bellas. El clima aquí es espectacular. La verdad es que tanta vegetación es demasiado hermoso. O sea, si te gusta la vegetación, Caracas es tu lugar. Realmente Venezuela en sí, porque está toda llena de muchísima vegetación. Y si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte y de darle like, porque eso me ayuda un montón. Si te sientes un poquito necesitado de naturaleza, este es tu lugar para venir definitivamente. Ahí míralo, uno va caminando y se los consigue. ¿Dónde está? Aquí, mamá, míralo. Hola. Mira cómo bebé. Qué lindo. Ellos sí están totalmente libres. Y aquí también hacen como una especie de feria o partes también recreacionales como para los niños. Entonces tienen aquí como un inflable, si ellos se aburren de ver animales o se cansan de caminar, también puedes venir a la feria. Y también hay partes donde hay cafetería, hay cafetines, hay para comprar helados. Entonces puedes relajarte un poquito de tanta caminata, o si te da hambre también puedes comerte algo. Hay como bromas recreacionales allá de escuelas o de zonas así, que se ven bastante, o son los cuidadores, no tengo idea. Ven el tamaño de esas fresas impresionantes, qué rico. Toda una delicia. Nosotros no pudimos evitar caer en la tentación de un heladito. Y vean lo que le agregan, valen 100 bolívares. Yo me lo pedí de 2 sabores de chocolate. Chocolate con pay de mora. Está súper rico, la verdad. Y le ponen aparte de arriba como un syrup y unas chispitas de colores para pasar el rato y seguir caminando y agarrar un poquito de energía. Mientras nosotros estábamos aquí comiéndonos un helado delicioso y aparecieron estos monitos preciosísimos. Esto es lo que tiene este parque, que tienes que estar pendiente porque se te puede acercar un animalito que ande suelto. Sobre todo los monos que andan por ahí jugando por todos lados. No lo amo, puedo morirme con él. Es hermoso, no, súper tierno más bien. Te amo, hermoso. Ya estamos llegando al área de los felinos. Estamos viendo ahorita un tigre de Bengala. Yo no sabía que están estos animales aquí. Vean cómo son las jaulas más o menos. O sea, no son como jaulas típicas, sino que tienen como ese alambre ahí, no sé. Pero sí creo que es como un área muy chiquita para este. ¡Uy, qué hermoso! Pero sí se ve como una jaula muy chiquita para él, mami. Bueno, todo es. Deberían tener más espacio como tuvimos nosotros. Claro, es una belleza. Sí me gustaría que la jaula fuese un poquito más grande, porque creo que llega hasta allí nada más. Y él es grande, o sea, necesita como un espacio más grande. Y creo que el parque lo podría andar porque el parque es grande. No entiendo por qué no le dan uno. Mira, vean esa belleza, Dios, esas patas y esos ojos. Obviamente entiendo que deberían de estar libres, pero no se le quita lo hermoso que es. No olvidemos que este lugar también es como para cuidar a los animales, y por suerte que veo que sí están bien cuidaditos los animales. Es muy muy hermoso, pero sí, o sea, por la magnitud que tiene el parque, realmente hay demasiado espacio verde sin utilizar. Me parece que él debería o amerita un área verde muchísimo más grande, porque sinceramente es muy muy chiquitico para él y él es totalmente imponente. Sí critico eso, no está mal cuidado, sí está bien alimentado, pero no tiene como el área indicada para él, lastimosamente. Este está igual, no tiene como la misma área grande que quizás él necesite, pero bueno, de que se ve gordo, sí se ve gordito, se ve bien alimentado por lo menos, pero tampoco es que tenga un área como tan bien adecuada para él, la verdad.
Pues vean ese pelaje, que bello. Sí, es muy triste verlo como en un área tan chiquito. Pero bueno, vamos a ver el lado positivo, que está bastante bien alimentado. Pero bueno, no está realmente en su hábitat natural. Aquí en Venezuela lastimosamente no existe eso de que están como prohibidos los zoológicos. Entonces esa cultura todavía no existe. Este parque en específico por lo menos tiene 534 hectáreas que están dedicadas a eso, a la conservación de las especies. Pero sí, como podemos ver, todavía existen la exhibición de animales que quizás ellos, por ejemplo los felinos, necesitarían como un área más adecuada. Están bien cuidados, está súper lindo el parque, pero sí hay tanta naturaleza que hasta hay un riachuelo. O sea, aquí realmente te sientes como en la selva, totalmente. Por eso es que digo que quizás los felinos deberían de tener como un área más amplia. El área de los felinos es el área que menos me gustó porque me parece que ellos podrían tener como más espacio, tener como un hábitat más segura para ellos, como más amplia. Si van a estar encerrados, que por lo menos tengan un poquito más de espacio. Y es un parque que se los puede dar porque es un parque súper grande que tiene muchísimo verde. Que tengan como un hábitat mejor para ellos, es lo que yo pienso. Pero la verdad sí puedo decir que están bien alimentados, o es lo que se ve por lo menos. Y esos son camellos, lo que pasa es que están súper lejos. Pero ellos sí tienen como un hábitat muchísimo más grande. Esto debería de ser para los tigres, los leones, ¿sabes? Algo así más especial. Ah, hay un infiltrado allá abajo. Qué gracioso. Uy, el solazo se puso súper intenso. Qué lindo. Se ve que son como cachorros, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si se llamarán cachorros, pero jóvenes, pues se ve que son chiquitos. Es bastante económica, realmente no es ni $1, cuesta 60 bolívares, que son alrededor de 50 centavos, sinceramente. Las personas de la tercera edad no pagan y creo que los niños tampoco pagan. Les voy a dejar esa información bien en la descripción, pero yo aboné solo 60 bolívares, entonces me pareció un paseo súper lindo. Y entiendo y repito que sé que no está bien que los animales estén aquí encerrados, pero vamos a ver el lado positivo, y es de que por lo menos están muy bien cuidados y el lugar está lindo. O sea, es como pasar un rato súper entretenido. Es una zona verde que sin duda no puedes dejar de visitar si estás aquí en Caracas. Y si tienes años sin venir, te vas a emocionar muchísimo porque, o sea, realmente está muy lindo. I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling. Y aquí es el área de reptiles. Y lo ven cada 15 días porque la digestión es lenta. También hay tortugas y todo eso, pero lo interesante de esta zona es el terrario, que lastimosamente hoy está cerrado. La entrada, que cuesta $2 los días de semana, y los fines de semana cuesta $3. Igual esa información se la dejo toda en la descripción. Pero parece que es súper espectacular porque hay muchísimas especies de culebras, de reptiles, hay hasta zarigüeyas y suricatas. O sea, la verdad es que es súper divertido. Voy a intentar venir un día y se los grabo también. Ya vamos de regreso para la salida. Este recorrido nos encantó. ¿Qué te pareció, mami? Estaba súper divertido. Y sobre todo que los animales están bien alimentados y no están pasando trabajo. Lo único es el hábitat, que para los leones, los tigres, los pumas son pequeños, pero además todos están chéveres. Sí, pero bueno, igual la pasas bien. Si olvidamos que es un zoológico, la pasas mejor. Porque tiene como muchísima naturaleza. Puedes comprarte algo rico y salir de ese caos de la ciudad que realmente es insoportable. O sea, la ciudad de Caracas está hecha un caos, sobre todo por las motos, pero llegas aquí y te relajas. O sea, como que llegas a la naturaleza tal cual. O sea, te sientes en la selva. Tanto así que hay monos sueltos por todos lados, hay animales sueltos también. Y es enorme, o sea, no es que te vas a conseguir como un montón de gente, no, porque hay tanto espacio para todos, la verdad. 100% recomendado.
Y bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Chao, chao. Mm.